Nuestros corazones, momento, que tengo que, ahí está. Nuestros corazones llenos de agradecimiento. Nos has enseñado el inmenso amor de Padre que nos tienes, que nos das todo sin reserva, incluyendo a tu propio Hijo, Espíritu Santo, lazo de amor entre el Padre y el Hijo. Permanece con nosotros para poder ver la plenitud de la palabra cumplida en Cristo. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer y estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, somos signos de tu presencia en el mundo. Amén. 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 Bueno, vamos con la siguiente, Ceci. Bueno, esta clase se llama Cumplimiento Mesiánico y básicamente en esta clase es como el cierre de todo, todo se cierra acá. Toda la escritura, como dice Hugo de San Víctor, habla de Cristo y toda la escritura se cumple en Cristo. ¿Cuál es el periodo? Es del año 0 al año 33. El libro narrativo es el Evangelio de San Lucas. Los libros complementarios para esta presentación son el Catecismo de la Iglesia Católica. El color es el dorado como el oro que los Reyes Magos le regalan a Jesús, proclamándolo el Rey del Universo. Bueno, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver quién es Jesús, qué viene a ser Jesús. Vamos a ver cómo Dios Padre en Hijo toma la historia, la revive y la redime. En el Antiguo Testamento está el anuncio y el anticipo de la obra salvadora de Dios. Y acá vamos a ver el culmen del cumplimiento mesiánico que está en la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Dios te ama tanto que entregó a su Hijo por ti. La siguiente, Ceci. Bueno, acá vamos a ver esta naturaleza de Jesús, ¿no? Está esta. ¿Esta es la anterior? Sí, ¿no? Espérate que no sé cuál es el orden. No, perdón, es esta, pero que apreté 2 veces porque no me Ok. y se me Ok, fueron 2 sí, acá la tengo. Bueno, ¿quién es Jesús? Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿sí? Verdadero hombre, pues es un hombre que vivió en un periodo de tiempo determinado y vamos a ver la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús. De su naturaleza humana, del hombre. Jesús significa en hebreo Yahvé, que quiere decir Dios salva. En el momento de la anunciación, el ángel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa su identidad y su misión. No sé si alguien quiera leer Lucas 1:31 o si no lo tienen a mano, yo lo tengo acá. O si alguien lo quiere leer. Bueno, Lucas 1:31 dice, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Quiere decir que desde siempre, desde el anuncio, ya se le dio el nombre de Jesús. ¿Cómo lo llamaban? ¿Cómo, si hoy decimos Jesús, pero cómo sonaba en sus oídos ese nombre? ¿Sí? Sonaba Yeshua, Yeshua Hanostri, Jesús el de Nazaret, en arameo, y Yeshua Bar Yosef, Jesús el hijo de José. Era un rabino de la tribu de Judá. Ustedes ya vieron las 12 tribus de Israel.
¿Dónde vivió? Vivió en Galilea, en un pequeño poblado agrario con viñedos, olivos, higueras, trigo y árboles frutales, y también en lugar de pescadores, porque estaba el lago de Genesaret. Por eso Jesús, cuando habla y explica todas sus parábolas, pues usa los lugares de su ambiente donde él vivía, ¿no? Cuando habla de la viña, del viñador, de los peces, del pescador, todo esto es porque era su hábitat, su lugar. Bueno, ¿qué pasaba con Israel en ese momento? Pues estaba bajo el imperio de Roma, ¿sí? Y el emperador en la época de la crucifixión era Tiberio Julio César Augusto. Las lenguas habladas en esta época en Galilea y Judea eran el arameo en la vida cotidiana y el hebreo era la lengua de los eruditos. Bueno, Cristo es, ahí vamos a ver la naturaleza divina de Dios. Cristo viene de la traducción griega del término hebreo que significa Mesías. ¿Y qué quiere decir Mesías? Mesías quiere decir el ungido. En Israel eran ungidos en nombre de Dios los que eran consagrados para una misión. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu de Jesús, por el Espíritu del Señor. Y Jesús cumplió esta esperanza mesiánica en su triple función: sacerdote, profeta y rey. Bueno, el ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el Mesías prometido. Cuando dijo: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. Esta lectura es lo que leemos cada vez en la Navidad y cada vez volvemos a vivir y nos alegramos de esta noticia de que nos nació un Salvador, que es Cristo Señor. Bueno, más acerca de Jesús. Es el Hijo unigénito del Padre. Los evangelios narran dos momentos en el que se dice esto: el bautismo y la transfiguración, ¿sí? En que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado. Si alguien tiene a la mano y quiere leer Mateo 3:17. Bueno, mientras, Acá. si alguien me ayuda con esto, bueno, entonces mientras vamos Yo pensando, tengo ¿no? Mateo Perfecto, 3:17. sí. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Bueno, entonces vamos viendo, ¿no? Cómo todo estaba escrito, todo estaba anunciado, su nombre, cuando el ángel le dijo a la Virgen en los después: este es mi Hijo muy amado. Cómo el Padre está presente en la vida de su Hijo, de Jesús. Todo está anunciado, todo está escrito. ¿Y qué más es Jesús? Jesús es el Cordero de Dios. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esta era la lectura de Génesis 22:7. Como ya se iba eh, prefigurando, si así se dice, Ceci, si no me corriges, este cordero que venía, el cordero de Dios. Bueno, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió él su boca. Esto nos decía el profeta Isaías 53, en 53:7. Después, Juan Bautista también dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces acá en esta imagen vemos a Jesús, el hombre que vivió en un lugar bajo el dominio de un emperador, que hablaba una lengua,
que tenía un nombre, que vivió en un periodo de tiempo. Y también vemos esta maravillosa naturaleza divina que tenía Jesús, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, no, la siguiente es, ¿qué viene a hacer Jesús? Bueno, lo primero que viene a hacer Jesús es a redimirnos, a librarnos del pecado, a salvarnos, ¿sí? Lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica dice, Dios en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incesante cuidado del género humano. Dios nos revela el verdadero amor de Dios. Esto todo nos lo dice el Catecismo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo. Si alguien me ayuda con Juan 3, del 16 al 17. Acá lo tengo. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El Papa Francisco siempre dice que Dios nos salió primero al encuentro y que Dios nos amó primero. Y sí, Dios nos amó primero, nos amó desde siempre. Bueno, la tercera nos muestra cómo volver al Padre. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le respondió Jesús, nadie va al Padre si no es a través de mí. En verdad, esto es Juan 14 al 6. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y las hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. Creer. Y acá si vemos esto es maravilloso, porque es que cuando la gente está perdida o uno está perdido, no sé qué camino tomar, acá ya tenemos el camino. Este es el camino. O sea, este es el camino. Jesús no lo dice con sus palabras. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Así Dios es tan generoso que se regala todo, que nos da todo, que nos ama primero, que nos sobrepasa con su amor. Nos constituyó hijos de Dios y por lo tanto herederos de su reino. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Esto es maravilloso, porque al hacerse carne, nosotros también tenemos esa divinidad como a su imagen y semejanza. Pero a cuantos le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hijos del Rey, herederos de su reino. ¿Qué más viene a hacer Jesús? Jesús reconstruye el pueblo de Israel, eligiendo 12 apóstoles, uno por cada tribu. Y aquí vemos una vez más que no hay un punto, que no hay una coma, que todo es una perfección total. Todo es ordenado, todo es armonioso, todo es perfecto, ¿sí? Ante todo esta elección de los 12, Pedro como su cabeza, puesto que representa las 12 tribus de Israel. Ellos son los cimientos de la nueva Jerusalén. Jesús se presenta como el nuevo Moisés que da la nueva ley.
En Jesús la ley ya no aparece grabada en las tablas, sino en el fondo del corazón. Esto es una maravilla, porque la ley ya no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Jesús establece la iglesia eligiendo a Pedro como su cabeza. Jesús le ha confiado a Pedro una autoridad específica, la autoridad de gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. El buen pastor, si alguien quiere leer Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Jesús es el buen pastor. Imaginémonos el regalo de Jesús y el regalo que nosotros tenemos con los sacerdotes, con sus pastores, los pastores que dan la vida, y cómo de verdad, como parte de nuestra iglesia, también nosotros tenemos también esa misión de orar, de sostener a nuestros pastores, ¿sí? Y esto también que es maravilloso. Le dice, le da el poder de atar y desatar, significa la autoridad para absolver pecados. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el misterio de los apóstoles, el maravilloso sacramento de la reconciliación, de atar y desatar, desatar para ascender, para estar nosotros cada vez más llenos de su gracia y volver a la vida de gracia, ¿no? La siguiente, Ceci. Bueno, ¿qué vino a hacer Jesús? Acá vemos cada una de las partecitas que ustedes vieron, que todas vimos cómo Jesús revive y redime. Revive y redime. ¿Cuál fue el primer jardín? El primer jardín fue el Edén. ¿Y qué pasó acá? Acá estaba la desobediencia de Adán. Y el último jardín fue el jardín de Getsemaní. ¿Y qué estaba ahí? La obediencia de Jesús. Jesús dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta obediencia a la voluntad de Dios. La mujer y su linaje. Eva es engañada con la astucia de la serpiente y desobedece. Y María es la nueva Eva. El sí de María, la obediencia, hágase en mí según tu palabra. La obediencia de Jesús y la obediencia de María hacen son el sí de la obra salvadora de Dios. Bueno, y Abraham también obedece a Dios, ofreciendo a su hijo único en holocausto. Dios entrega a su unigénito, al igual que Abraham, para salvarnos. Así como Israel es salvado por Dios de la esclavitud al pasar por el Mar Rojo, aquí vamos a ver cómo nosotros también somos salvados de la esclavitud por el bautismo, de la esclavitud del pecado por el bautismo. Por el bautismo todos los pecados son perdonados, el pecado original y los pecados personales, y somos incorporados a Cristo por el bautismo, con un sello espiritual indeleble. Y acá me hace pensar cuando la gente va y hace apostata, como que renuncia de una parte, porque si está bautizado, Dios no renuncia, Dios no renuncia nunca a esta alianza. Es una alianza eterna, ¿sí? Bueno, cuando el pueblo de Israel es liberado, recibe la ley en el monte Sinaí.
Y asimismo también, después de ser bautizado, Jesús es confirmado como Hijo de Dios. Y Él nos da la nueva ley en el Sermón de la Montaña. Si alguien me ayuda con Mateo 5. Mateo 5:10. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque suyo es el reino de los cielos. Bueno, acá vemos eso y mucho más, ¿no? En el Sermón de la Montaña es lo opuesto al pensamiento del mundo, es el pensamiento de Dios y lo que Dios quiere de nosotros es lo opuesto, ¿sí? Dichosos los perseguidos, dichosos los que pacifican. Bueno, tantas promesas que Jesús nombra en el Sermón de la Montaña. Esa es su nueva ley, es la ley del amor como su amor. O sea, es como que uno dice, uy, todo eso, o sea, ¿será que, cómo es esto, no? ¿Cómo es esta maratón, escalar esta montaña? Pero ese es el modelo a seguir, es el camino que Jesús ya nos marcó. Bueno, el paso por el desierto después de la liberación. El pueblo pasa por el desierto durante 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Jesús, luego de su bautismo, se retira 40 días y es tentado. Ceci, yo creo que acá si tú quieres hablar algo de lo que es el 40, ¿no? El número de como 40, la cuarentena, como este tiempo, por así decirlo, como de una transformación, ¿no? Sí, el número 4 en la Biblia simboliza la prueba, eh, la prueba y la purificación. Entonces, el número 10 significa mucho, ¿no? Entonces son muchos años de prueba, muchos años que necesita el pueblo para purificarse, porque Moisés, bueno, en ese momento, ¿no? Moisés sigue viendo que no están listos, que siguen recordando lo que perdieron en Egipto y volviendo a eso constantemente, y eso los lleva al pecado, a la infidelidad a Dios, ¿no? Justamente el Señor les dice, por esos 4 días de infidelidad van a necesitar 40 años, ¿no? 10 años por cada día, o sea, mucho más tiempo. O sea, por ahí lo que a nosotros nos parece un pecado, bueno, ¿quién se da cuenta? Esto solo yo, bueno, es algo mío. Bueno, pero por esa pequeñez, esa pequeñez, esa infidelidad chiquita, me puede costar muchísimo más llegar a Dios, ¿no? Recuerden que ellos estaban yendo a la tierra prometida, o sea, llegar a nuestra tierra prometida. Ese es un poco el símbolo del 40. Del 40 y además pensar, ¿no? En este tiempo también, definitivamente cómo estamos siendo purificados, ¿no? Como humanidad. Cuando habíamos hablado tanto como de la cuarentena, cuarentena, como que hoy también estamos siendo purificados. Bueno, Dios da a su pueblo el maná en el desierto. Dios siempre nos va a dar ese alimento, ¿no? Se lo dio a su pueblo en el desierto y ustedes vieron además que este maná también hacía parte del arca, del arca que llevaban. Y hoy Dios nos da a su Hijo como alimento en la Eucaristía.
La Eucaristía es el pan del cielo. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y esa promesa maravillosa de la vida eterna, esa vida sobrenatural, esa verdadera vida, ¿no? De la que Jesús siempre nos habla. Bueno, Egipto y el Éxodo. La sangre del Cordero Pascual salva a los primogénitos. ¿Se acuerdan cuando se marcaban las puertas de las casas de los israelitas para que no fueran exterminados? ¿Sí? Así también la sangre derramada por Jesús nos salva. Esta es mi sangre que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Somos salvados por cada gota de su sangre. Ya pagó nuestro precio, pagó nuestra liberación, pagó nuestro paso, ¿sí? Nuestra Pascua. La siguiente, Ceci. Bueno, acá vemos las tentaciones, ¿no? Las tentaciones que tuvo el pueblo de Israel en el desierto y cómo Jesús redime también esas tentaciones. ¿Cuáles fueron las tentaciones y los pecados del pueblo en el desierto? Las tentaciones de volver atrás en la esclavitud de Egipto, y las veces que nosotros también superamos algo o Dios simplemente por alguna razón nos pasa otra situación y en realidad nos está salvando, nos está haciendo pasar, nos está haciendo avanzar y nosotros queremos mirar para el pasado y volver y pensar, pero ¿cómo era antes? ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo estaba antes? Hasta, no sé, cuando uno se casa y dice, ay, pero qué bien que yo estaba antes en mi casita, antes cómoda. No, este es nuestro camino. Entonces esa tentación siempre de mirar para atrás, de volver para atrás. El pecado también de tentar al Señor, el pecado de la idolatría. Este pecado cuando Moisés subió al monte y el pueblo ya se había fabricado su becerro de oro para adorarlo, ¿no? Y cómo ese tiempo también de haber vivido en Egipto, ¿sí? Adorando a falsos dioses, es como que también se les quedó algo de eso, ¿no? Ese pecado de la idolatría y el pecado también de la murmuración, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son las tentaciones de Jesús en el desierto? Las vamos a ver y vamos a ver también cómo Jesús vence las tentaciones siempre con la palabra de Dios y cómo ahí está el camino también para nosotros, para salir fortalecidos de las tentaciones con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Bueno, después de ayunar 40 días y 40 noches, él sintió hambre, era humano. Y el tentador, acercándose, le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le contesta, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces contesta a la tentación con la palabra de Dios. Esto me hace pensar y me hace recordar el tiempo en que en la pandemia se cerraron las iglesias,
no sé si a ustedes les pasó de sentir esa necesidad del pan del cielo, de la Eucaristía, que aunque tuviéramos un techo, un pan físico, era como que ese pan de vida, no la comida, las otras cosas eran hasta ahí, pero esa necesidad de ser alimentados por el pan vivo, ¿sí? Bueno, la tentación del pan es una tentación física y acá también, ¿qué nos muestra, no? Nos muestra cómo superar las tentaciones de la carne ayuda a fortalecer el espíritu, ¿no? No por nada siempre la Virgen y no solo la Virgen, digamos que Jesús mismo nos enseña esta parte de ayunar, el valor del ayuno, el valor de, digamos, de pasar a una menor, por así decirlo, necesidad de este alimento físico y pasar a nutrirnos espiritualmente, ¿no? Y vemos también cómo, digamos, en el mundo hay mucha desnutrición espiritual, como si no nos alimentamos de la vida, de la palabra viva, de Jesús vivo, nos vamos desnutriendo espiritualmente. Bueno, la otra tentación es cuando Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contesta también, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿cómo está la tentación de Satanás? Pero ¿cómo ese poder de Dios, no? Viene el tentador, pero Dios es Dios. Tenemos un Dios, Dios, el único Dios. Entonces, como también qué alegría y qué certeza tan grande en nuestro corazón, ¿no? Porque si bien la tentación la vamos a tener servida todos los días, también todos los días Dios está con nosotros. Y Dios es más grande que cualquier tentación, pero que nos enseña que tenemos que acudir a Él, a su palabra, a todo lo que nos dejó. La tercera tentación, el diablo lo llevó a una montaña muy alta y desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor. Y le dijo, te daré todo esto si te postras para adorarme. ¿Y qué le contesta Jesús? Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Y aquí pienso como cuando Dios es el centro de nuestra vida, todo lo demás está en su lugar. Pero cuando Dios no es el centro de la vida, nada está en su lugar. Todo está desordenado. Todo, todo, aunque parezca que lo tengamos todo. Si Dios no es el centro, no hay orden. Y como también esa palabra pecado, que quiere decir no dar en el blanco, no estar como en el centro, ¿no? O sea, cuando estamos fuera de Dios, todo se desordena en nuestra vida, todo es un caos en nuestra vida, ¿no? Y también esta tentación de la idolatría, ¿no? De buscar otros dioses, otras seguridades, otras certezas, adorar otras cosas, cuando realmente al único que tenemos que adorar es a nuestro Dios. Nada más. Si Él está en el centro, todo lo demás estará en su lugar. La siguiente, Ceci.
Bueno, acá hemos visto entonces varias partecitas de lo que fue el Antiguo Testamento y cómo Jesús viene a redimirlas, ¿no? Vimos las tentaciones, vimos el jardín del Edén, vimos el paso el paso del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y acá seguimos viendo partes del pasado que Jesús redime, la conquista y los jueces. Josué entra a la tierra prometida cruzando el Jordán y a Dios también se le confirma, Dios le confirma su misión a Jesús en el Jordán, ¿no? Este paso, este cruzar el agua, también esta vida, ¿no? Esta eh, purificación, esto que también nos da Jesús en el bautismo, ¿no? Donde uno de los signos visibles del sacramento es el agua, ¿no? Reino dividido, Israel pierde el acceso al templo por la dureza de Roboam. Jesús sube al trono de David y se convierte en el último rey de los judíos. En su cruz dice Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Sí? Se produce el cisma religioso por el pecado de Jeroboam. Jesús muestra que con su muerte sanará esa división en la conversión de la samaritana. Ceci, no sé si sea muy largo leerla. La samaritana, no, perdón, antes quería decir algo del reino dividido, sí. Que con respecto a lo que decías vos, ¿no? De la pandemia, ¿no? Pensar que de la dureza del corazón, ¿no? Fue que este reino tuvo que perder el acceso al templo y pensaba como la mayoría en el mundo perdió el acceso a la Eucaristía. Y creo que fue realmente un aprendizaje de volver a valorar que Jesús está vivo en la Eucaristía, la transformación que nos hace, ¿no? Realmente el Rey, el Señor de los señores estaba ahí y nos esperaba, ¿no? Y cuántos muchas veces estábamos cometiendo el pecado de recibirlo sin la preparación necesaria, ¿no? Entonces, ¿no? Siento que Dios no le quedó otra, ¿no? Que sacárnosla por un tiempo para que realmente aprendiésemos a valorarla. Nada, y también, eso mientras sí, y yo también pienso, Ceci, también cuando Jesús decía que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y de verdad pienso, nosotras también cuando estamos en adoración, cada una en un lugar diferente, bueno, no estamos en el templo, pero estamos adorando, y cuando estamos en la cocina y no sé, Jesús, te amo, no estoy en mi casa y desde mi casa te adoro en espíritu y en verdad, o sea, te digo que te amo, te adoro. Entonces, ¿cómo nosotros también somos como ese templo vivo, ¿no? De Jesús, ¿sí? Y como también cuando nosotros vamos a otros, estamos llevándolo a Él, ¿no? Ese ser infinidad de templos, que cuando comulgamos, imaginémonos que somos, no sé, una Eucaristía llena y todos comulgando y todos esparcidos, templos, luz, llevando a Dios, llevando su palabra, como qué cosa tan maravillosa, ¿no? Bueno, en el exilio, en el libro del profeta Ezequiel, reconforta a los exiliados diciendo, Dios mismo pastorea sus ovejas. Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. Entonces eso, ¿no? Tener esa certeza de que Él mismo nos está pastoreando. Él mismo nos pastorea. Bueno, en la monarquía real, Dios promete a David una dinastía real, ¿sí? Y Jesús
sube al trono de David. Esta era la promesa desde siempre. Tengo acá en la mano Lucas 1, el que acabamos de leer, que dice, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. A mí esto me parece maravilloso, ¿no? Pensar en algo para siempre. La certeza que a uno le da el para siempre, es eterno, no cambia. Tenemos una promesa para siempre. Cuando hoy todo está cambiante, todo es efímero, todo, o sea, la seguridad, ya no podemos tener seguridad en el dinero, en el peso, en el dólar, en las naciones, en nada, todo cambia, todo, en la salud, en nada. O sea, Él es para siempre, el Rey para siempre, ¿no? Bueno, el regreso, Israel regresa del exilio. Jesús nos ayuda a volver del exilio, del castigo merecido por el pecado, ¿no? Mostrando con su vida que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo esto, no? Cómo con cada parte de la historia del Antiguo Testamento hay una vuelta, pero esa vuelta es aún mayor, aún más, o sea, no tengo ni palabras para decir lo que es la redención de Jesús, ¿sí? Bueno, la revuelta macabea. Judas Macabeo guía la revuelta contra el enemigo y Jesús guía la revuelta final contra el verdadero enemigo espiritual, Satanás. Evangelios hasta Apocalipsis, Cristo vence, ¿no? También darnos cuenta hoy cómo realmente estamos en tantas batallas espirituales, ¿no? Tantas batallas con el enemigo, como que podamos decir, como dice San Pablo, he librado el buen combate, ¿sí? ¿Cuántos combates diarios tenemos? En pensamiento, en palabra, en todo, o sea, es el combate diario, o sea, Molly ahora decía, bueno, a descansar, no, creo que no vamos a descansar nunca, ¿no? Pero saber también que Jesús nos guía cada día en esta vuelta, en este volver al Padre, volver a la gracia, pero como solamente en Él vencemos, ¿no? No es en las cosas del mundo, solamente en Él, en el camino, en Él como verdad, en Él como vida. La siguiente, Ceci. Wow, acá sí, si alguien me ayuda, este triduo pascual es como el culmen, el todo del cumplimiento mesiánico, ¿sí? Esta pasión, muerte y resurrección de Jesús, también diría, ¿no? Bueno, Jesús en la última cena transforma la Pascua judía en la Eucaristía cristiana. Si alguien me ayuda leyendo Lucas 22, del 14 al 20. Dale, Acá Matita, lo acá lo tengo. leo yo. Ok. Bueno, llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa dio gracias y dijo: tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que de ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa diciendo:
Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Es como definitivamente esta promesa del reino, ¿no? Del reino con la sangre, de que definitivamente Jesús no se queda en la muerte, y eso es lo que nos da y lo que nos promete, ¿no? Y cómo transforma eso en la Pascua en algo vivo y en algo eterno y en algo en memoria mía. Pensar que 2022, estamos 2022 años, día tras día, minuto a minuto, siempre en algún lugar del mundo hay una Eucaristía, ¿no? Ese sacrificio eterno. Sentirnos también tan afortunados de tener este regalo de la fe y de ser cristianos, ¿no? Jesús es condenado a la 6ª hora, hora en que los corderos pascuales se preparan el sacrificio en el templo. Si alguien quiere leer Juan 19:14. Dale, acá lo tengo, mi Marta. A ver. Juan 19:14. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Bueno, el cordero, ¿no? También esas características de la mansedumbre del cordero, ¿sí? ¿Cuántas veces nos cuesta en el día a día, a pesar de saber ser corderos, ¿no? Cordero de ser mansos, de no callarnos, de no querer tener la razón, imaginémonos si manejáramos nada más como corderos. ¿Cuántos pecados dejaríamos de cometer? O si con nuestros esposos fuéramos esto, como Jesús, un cordero, ¿sí? Jesús es crucificado y los soldados no le quiebran las piernas. Esto se conecta con la ley pascual que prohíbe quebrar los huesos del cordero pascual, ¿sí? ¿Se acuerdan que a los otros personas que fueron crucificadas con Jesús sí les quebraron los huesos, pero a Jesús no? Entonces ahí también se da parte de este cumplimiento. Jesús es despojado de su túnica sin costura, que refleja la vestidura sin costura del sumo sacerdote de Israel. Jesús, sacerdote de sacerdotes, ¿sí? Hasta el final, hasta la cruz. Jesús bebe vinagre del hisopo en la cruz, como las ramas que se usaron para rociar la sangre del cordero en los hogares en la primera Pascua. Si alguien me ayuda leyendo esta parte de Juan y la parte del Éxodo. Te leo Juan 19:29. Dale, María del Carmen. 19:23. Sí. Después que los soldados crucificaron a Jesús y tomaron sus vestiduras, los dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba a abajo, se dijeron entre sí: no la romperemos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice. Supongo que lo que viene abajo es lo del Éxodo.
Se Sí, repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. sí. Entonces, el cumplimiento De todo esa... lo que se había profetizado. No sé si leemos el Éxodo o pasamos al ¿Querés último. que lea lo del Éxodo para que se haga la Dale. comparación? Sí, claro. El manto. Confeccionarás el manto del efod, todo él de púrpura violácea. Tendrá en el centro una abertura para la cabeza. La abertura irá reforzada alrededor con un dobladillo como el de las orlas, para que no se rasgue. En la parte inferior, en todo el vuelo del manto, pondrás granadas de púrpura, violácea y púrpura escarlata y carmesí, y lino rosal, es decir, alternando una campanilla de oro y a una granada por todo el vuelo del manto. Fíjense cómo dice, Aarón se revestirá con él al oficiar. De este modo se oirá el tintineo. Es decir, hay toda una simbología de unidad de una pieza y de mostrar de que suena cuando va llegando, ¿no? Entonces es una gran simbología lo del manto de Jesús, lo de la túnica de Jesús. Gran simbología. Una gran simbología. Sí. Ay, Bonnie, gracias. ¿No? Por favor. Me encanta. Bueno, Jesús derrama en la cruz su sangre, sangre de la nueva alianza. Aquí sí, también en todas. Bueno, Lucas 22:20. Acá lo tengo. Lucas 22:20. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derramará por ustedes. Me hace acordar también lo que tú decías, Ceci, en la clase de cuando se rompía una alianza y alguien tenía que morir, ¿no? Alguien tenía que pagar con su sangre, ¿no? Entonces eso, el valor de la sangre de Jesús que restaura esta alianza nueva para siempre, la alianza eterna, la alianza sellada para siempre. Y bueno, esta sangre que sustituye la sangre del cordero del pueblo de Israel. Si alguien me ayuda con Éxodo 24:8. Acá lo tengo. ¿Sí? Entonces Moisés tomó la sangre y la derramó sobre el pueblo diciendo: Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, conforme a todos estos compromisos. Y algo más aquí que también Ceci decía, la diferencia entre el contrato y la alianza, ¿no? La alianza para siempre, eterna. Todo se cierra, todo se cumple, como dice en Juan 19:30. Todo se ha cumplido, todo. No hay absolutamente nada que esté fuera de este cumplimiento mesiánico. La hora, la túnica, la sangre, el pan, todo. O sea, todo en Jesús es perfecto.
y todo lo que nos deja, lo que cuando vamos a la Eucaristía, todo, pensar el regalo de todo, el regalo del sacerdocio, el regalo del altar, el regalo de todo lo que tiene que ver con la liturgia, ¿sí? Es esta perfección, este orden, esta belleza de Dios para nosotros. La siguiente, Ceci. Bueno, acá Jesús resucitado, camino de Emaús. Es que no estoy viendo las caras porque si no, no puedo ver la presentación. Creo que Carito está por ahí. ¿Sí estás, Carito? Aquí estoy, mi Martica. Sin Ay, cámara, acá Carito. estoy. A ver, si quieres leer Lucas 24:13. Pero por supuesto. Bueno, chicas, Lucas 24:13. Un minutito, mientras que lo... Bueno, Lucas 24:13. Hasta el 35. Va. Dale. No sé cómo estamos de tiempo. Yo estoy en otro planeta. Va. La aparición de Jesús a los discípulos de Maús. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió, tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Wow. Dios.
Amén. Amén. Bueno, esta maravilla del cumplimiento mesiánico que no termina en la muerte y no termina en la cruz, sino sigue en la resurrección, ¿no? La pasión, muerte y resurrección. Como lo uno no puede ir sin lo otro, ¿no? Acá vemos en la lectura de los discípulos de Maús esta resurrección, Jesús también se nos revela resucitado, ¿no? Sí, así cuando los creyentes, los seguidores de Jesús estaban desconcertados y desanimados por lo que había sucedido el Viernes Santo, y Él se acerca y no lo reconocen. Y yo me pongo a pensar cuántas veces nos pasa esto, ¿no? Cuántas veces estamos caminando esperando una cosa porque ellos esperaban que librara a Israel, que librara a Israel, que lo librara de la opresión romana. Y Jesús no vino a eso. Jesús vino a algo más grande todavía, a liberarnos del pecado para siempre, para siempre. Entonces, ¿cómo a veces Jesús se acerca a nosotros, está caminando al lado nuestro y nosotros no nos damos cuenta porque no está pasando lo que nosotros queríamos o lo que nosotros esperábamos y estamos totalmente ciegos? No lo vemos, no lo vemos. Y cómo Él está a nuestro lado y acá, una vez más, lo que significa la escritura, ¿no? Él les explica las escrituras, ¿sí? Que anuncian la venida y el plan de Dios y que Él mismo les dice, era necesario que sufriera antes de entrar a su gloria. ¿Cómo nos olvidamos tantas veces de lo necesario a veces del sufrimiento, de la purificación en nuestra vida para poder ser partícipes también de la gloria, ¿no? Y cómo tenemos este regalo de verdad de los evangelios, de la Biblia y de la Eucaristía, ¿no? Todo esto es lo que nos abre los ojos, lo que nos quita el velo que no nos impide ver que Jesús está caminando al lado nuestro, que está con nosotros, que nos está regalando su reino, pero que probablemente tendremos que pasar como Él pasó por algún sufrimiento, ¿no? Como también el valor, digamos, del sufrimiento, de esta redención de Jesús con la sangre, ¿no? Esto tan lindo también que ellos le piden que se quede con ellos, ¿no? ¿Cómo sería, digamos, esta presencia, me pregunto, de Jesús, que aunque no lo reconocieran, cómo se sentirían ellos? Yo creo que sentirían definitivamente algo diferente en este camino de Maús, caminando con Jesús, aunque no lo hubieran reconocido todavía, ¿no? Bueno, pero ellos al final lo descubren en esta presencia del pan, ¿no? En esta fracción del pan, y como lo tenemos hoy, ¿no? Como lo seguimos nosotros teniendo hoy,
en la misa, ¿no? En la Eucaristía. Creo que esta era la última, Ceci, me parece. Ah, sí. Bueno, entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros? Justo esto que hablaba antes sin verla, cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras, y de verdad sentir que Jesús ha estado con nosotros durante todo este camino de Biblia, porque cuando están 2 o 3 en torno a mí, como dice él, yo estoy con ustedes. Entonces, seguramente en este camino nuestro corazón ardió infinidad de veces porque él estaba con nosotros. Estaba ardiendo nuestro corazón, sigue ardiendo nuestro corazón, ¿no? Porque él va, está, sigue, camina con nosotros y hace todo cumplido, todo perfecto. Y esto para reflexionar, ¿no? Es definitivamente todos tenemos una historia personal de salvación, todos la tenemos. Esto, y definitivamente nuestra historia de salvación toca las historias de salvación de otros. Y seguramente también, así como el sí de Jesús y el sí de María son nuestra salvación, cuántas veces también nuestro sí es un ladrillito para la salvación de otros. El sí de un sacerdote, cuando responde a su llamado, el sí nuestro en nuestra misión de lo que sea que Dios nos haya llamado, ser mamás, ser esposas, cómo este sí en fe, porque a veces definitivamente que no entendemos, pero como no somos los maestros de la obra, sino simplemente ponemos nuestro ladrillito, pero nuestro ladrillito hace parte de esta obra de Dios. Y acá, bueno, también, ¿no? Recordar si en algún momento de la vida sentimos que nuestro corazón ardía, si hemos tenido algún encuentro personal con Jesús, como lo tuvieron los discípulos de Maús, que no me cabe la menor duda y sé que sí, sé que todas las que estamos acá lo hemos tenido. Bueno, eso que a cada una le está llegando en este momento al corazón, que lo podamos compartir ahora, ¿no? Compartir ahora con este grupo. Hablando de compartir, Termina. yo quisiera, nos quedan 10 minutos, reflexionar un poco sobre cuál es el cumplimiento mesiánico hoy, ¿no? ¿Cómo vemos ese cumplimiento mesiánico hoy y cómo podemos ser ese ladrillito que acababas de hablar, ¿no? ¿Les parece que reflexionemos sobre esta pregunta en grupos? ¿Se entiende la pregunta? Vieron que Jesús, decía Marta, vino a revivir y redimir. Bueno, ¿cómo vemos esa... en nuestra propia vida, cómo vemos que Jesús está reviviendo cada uno de los pecados y cómo vemos que nos redime? Y en todo lo que acabamos de escuchar, ¿cómo le parece que podemos ser ese ladrillito, ¿no? Y aplicar lo que escuchamos?
parece? Nos dividimos estos 10 minutitos. Les voy a mandar un mensajito, pongan unirse a la sala, toquen, para cada una va a ir discutiendo esto con su grupo. Me sumé acá. Chicas, no les oigo. ¿No nos oyes? Nosotras sí te escuchamos. Hola, Patti. No, la perdimos. Ahora, No puedo chicas, no escuchar puedo nada, escuchar dice. nada. Debe ser algo debe ser algo de Sí, ¿cómo se llama? de su Es- computador, del de su aparato. computador, sí, del aparato, sí. ¿Qué hacemos? Ahí se puso en silencio, pero igual tampoco escuchamos. A ver, le voy a escribir. Eso, escribile. Ya le ¡Ahí escribí. está! Ahí Eso. está, Y bien. Cristina también está. Bueno, ¿quién quiere arrancar? Dale, Vero, vos tenés todo escrito ahí, ya vimos que tomaste Oh, apuntes. sí. No, que estaba justamente, hoy tenemos que, en formación cristiana con mi hijo, vienen a reunirse a hacer un trabajito, y tenía marcado San Pablo, bueno, el himno del amor de San Pablo, ¿no? Y bueno, anoté algunas cosas que me parecían importantes porque nuestra misión, bueno, obviamente no va a ser como la de Jesús, pero Jesús nos pide que sigamos su camino. Y para mí su camino es justamente el del himno del amor. Pasanos El de la cita. 1 Corintios 13, Gracias. del 1, ¿sí? Sí. Hasta el 8, inclusive el 8. Buenísimo. Donde dice que el amor no pasará jamás. Es Ay, la sí, es cita, lindísimo este. claro, es la del El amor. amor es compasivo, el amor es Claro, servicial. es eso. Mis hijos van a un colegio que se llama San Pablo, y bueno, San Pablo es nuestro ideal, vendría siendo, donde dice que el amor es paciente, es servicial, el amor nunca pasará, y pasarán las profecías, callarán las lenguas, se perderá el conocimiento, pero nunca va a pasar el amor, y justamente Dios es amor. Y yo digo, bueno, evidentemente San Pablo tenía una conexión espiritual con Jesús tan grande que escribió este himno, ¿no? Que lo han hecho himno en la iglesia, y que habla el anterior, el versículo anterior hablaba del cuerpo, de que no podemos ser todos pies ni todos manos, porque si no, el cuerpo no tendría 2 pies, 2 manos y faltarían miembros. Es decir, que todos tenemos diferentes misiones. Quizás nosotros en esto estamos aprendiendo para comprender las escrituras y ser Emaús en la tierra, ¿no? Enseñarles a otros las escrituras. Otros tendrán la misión de misionar, de llevar el pan, de llevar la asistencia material. Otros tendrán el apostolado por ejemplo, de la calle, que ayudan tanto a las personas que están solas, sin nada. Y no solamente la parte espiritual, sino ayudarlos, como dice el Papa Francisco, ayudarlos con nuestro tiempo, ¿no? Con nuestra compañía, que seamos nosotros los ángeles,
que ellos necesitan. Bueno, me parece como que Jesús nos da diferentes caminos, ¿no? Podés seguir mi camino, pero tenés muchos miembros de mi cuerpo, y bueno, que nosotros elijamos. Si queremos ser manos, queremos ser pies, queremos ser lengua, queremos ser oído, queremos ser Según los vista. dones que nos haya dado, ¿no? Según Claro, los dones, claro. siempre me impacta en la canción, la oración al Espíritu Santo, reparte tus dones según la fe de tu siervo. O sea que primero está la fe, ¿no? Eso A mí me encantó que hablabas de la ley, Marta, que la ley está grabada en el corazón, ¿no? Gracias a Jesús. Y entonces me puse a ver la nueva ley y leía, bueno, claro, felices las almas de los que son pobres, ¿no? No sé, como que siempre me costó y pensaba, claro, el pobre que mendiga amor, el pobre que mendiga la misericordia de Dios, que se da cuenta que no es nada sin Dios, ¿no? Entonces, el pobre que está buscando, necesitado de Dios, porque no tiene nada. Los afligidos, ¿no? El que a pesar de estar bien él, está afligido por el hermano que todavía no descubrió a Dios, ¿no? Sufre el dolor que sufre Jesús y María, esa gota de sangre en el corazón de Jesús, que no deja de caer por todos los que lo niegan, ¿no? Y entonces el verdadero cristiano sufre por su hermano, está afligido por su hermano. Los que son pacientes porque esperan y creen a Jesús, es como la clave de cómo tenemos que ser para llegar a que todo se cumpla, porque haciendo todo esto, estando mendigando amor, rezando por el otro, si estoy afligido, estoy constantemente rezando por mi hermano, puro de corazón, o sea, siempre temiendo a Dios para no pecar, entonces mi corazón está puro. Y esta parte, la de misericordioso, si yo pensaba en cada Padre nuestro que rezamos, decimos, perdónanos como nosotros perdonamos. Ahí a veces yo digo, ay no, perdónanos más, Señor, que como nosotros perdonamos, porque somos tan tacaños con la misericordia, nos cuesta tanto perdonar, entonces yo a veces le agrego, o quisiera agregarle, no, perdónanos más, porque si fuera con la misma regla, no pasa nadie, ¿no? No pasa nada, en el reino de los cielos estaría vacío, estaría vacío, vacío. Y todo esto venía después del sí de María y la obediencia, ¿no? Que decías el Getsemaní, después decías Abraham, ¿no? Cómo recalcaba Marta la obediencia a ciegas, la obediencia a secas, ¿no? Es decir sí sin saber, pero porque sabemos que Dios es todopoderoso, todo misericordioso, entonces lo que Él mande es lo mejor, esperamos lo mejor. Todo parte de un sí y de un querer y un obedecer, ¿no? Dejarse. Nada, pienso que eso es parte del cumplimiento, ¿no? El cumplimiento se da y se nos da en nuestra vida cuando nosotros dejamos cumplir la voluntad de Dios. Que tiene muchísimo que ver con el himno de la alegría de San Pablo, ¿no? Tiene todo que ver porque el amor es Dios, ¿no? El amor es Jesús. Jesús vino a traer el amor. Paciente, servicial. La verdad que está como todo relacionado, ¿no? Una cosita más, ya sé que tienen que hablar todos, pero hoy estaba en la adoración, no, fui a misa a las Carmelitas, y hay una chica que ha pasado ya 2 veces cáncer y estaba al lado mío, nos habíamos puesto al lado del Santísimo, y ella cada vez que está arrodillada, el cuerpo como que se le va para abajo sola, sin moverse ella, o sea, siente una fuerza que la lleva hacia abajo. Y bueno, estar al lado de una persona que está en ese momento como un arrobamiento, como un éxtasis, se siente tan fuerte porque vos decís, esa persona está en este momento con una intimidad tan grande con Dios, ¿no? Que Dios como que la toma para sí, ¿no?
Y bueno, yo veo que para poder llegar a eso, a esa nada nuestra, tenemos que vaciarnos, ¿no? Tenemos que sacar todo lo nuestro y limpiar para que ahí entre Jesús y Jesús como no pesa nada, porque él dijo que su yugo y su carga era muy liviana, bueno, nuestro cuerpo lo va a manejar él como quiere, ¿no es cierto? Yo veía eso, como que él la manejaba y ella se movía de acuerdo a lo Wow, que quería Jesús. Es wow. impresionante. Y realmente es muy alegre esa chica, a pesar de ya haber sufrido 2 cánceres. Y es muy fuerte porque nosotros no estamos, o sea, el 99% de la población no conoce esos secretos de Jesús. Esas cosas, nosotras porque nos estamos preparando como carmelitas seglares, entonces tenemos mucho a Santa Teresa, a las moradas y hacemos oración de intimidad con Jesús, pero ¿cuánta gente habla de estos temas? ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos adultos y ancianos hablan de estos temas? No, no se hablan estos temas. Vos prendés la televisión y es todo caos. Vos vas a una fiesta y hablan del dólar, hablan de la inflación, no, no hablan de Jesús. Entonces, yo siento que mi misión es esto, ser una pesada, pero siempre hablar de Jesús, no hablar de otra cosa. Como es que mis hijos me dicen así, oh, Ay, ya a mí empezó la también. pesada. A Marta también. Bueno, Y a ¿entendés? O sea, Pati yo siento también. Somos todas que pesadas. que tenemos que remar, 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 porque se ha perdido hablar de Dios. Lo que pasó con Jesús, Emaús, nos demuestra que habían pasado ya 2 días de que se había muerto Jesús Sí. y ya la gente se estaba olvidando, o sea, y hablaban, pero no lo reconocieron. Bueno, chicas, nos queda poco. Marta, Pati. Estás en silencio, Pati. Yo Marta, estoy digo. aquí con una voz horrible. Entonces voy a hablar un poquito. Em, sí, recogiendo todo lo que ustedes dicen, es más o menos lo que mi corazón siente, ¿no? Ceci que me conoce tanto y Martita saben que soy súper emocional. Y, claro, y eso es lo que nos toca a nosotros. O sea, yo pienso siempre cómo es el Señor. Es tan bueno y misericordioso que se fija en estas nadas para encargarnos una misión tremenda. Yo la veo enorme, enorme, que sí, que por nuestras, ¿cómo se dice? Capacidades humanas no sería posible. Y es que el mundo necesita a gritos conocer al Señor. Conocer al Señor porque, por lo que justamente ustedes decían hace un ratito, ya no se lo conoce, ya no se lo reconoce, ya no se habla. Los, las futuras generaciones están sin Dios, sin el centro y la raíz de la vida. Entonces, como hormiguitas, y a veces con miedo y otras sin miedo, sí, lanzar siempre comentarios o palabras estándares. Yo tengo el caso de una chica, mamá compañera de una amiga de Milena en el colegio, que es súper dura y bien atea. Y cuando le mando algún mensaje le digo, sí, Dios mediante, ahí, nada más, ¿ah? Dios mediante, ahí estaré, Dios mediante, no sé qué. Y el otro día Milena me conversó que estaba ella en su casa y que ella le ha dicho, bueno, como Patti dice, Dios mediante será así. ¿No? Yo dije, bueno, vamos a cuentagotas, pero Sí. algo saldrá. Y, y nada, pienso que pedirle al Señor esa alegría en el corazón para poder llevarlo a los demás, pero nosotros sí, ¿no? Siempre unidas a los sacramentos y a la oración, porque sin oración somos nada. Entonces, eso tener bien claro de irnos sumergiendo cada vez más
en este regalo que Dios nos ha dado de conocerlo a Él para poderlo llevar a otras almas. Pero antes de la acción, lo que siempre la Virgen pide, oración y Oración. mortificación, nuestra penitencia, que eso no nos olvidemos. Y ahí viene la acción. Mm. Entonces, no sé, eso es lo más, chicas. Perdón mi voz de tarro. Ay, siempre me hace llorar, Ay, Dios. Marta. Ay, ¿qué les puedo decir yo, chicas? Yo, la verdad que he desaparecido de los cursos de Biblia, pero Dios me ha puesto en primera fila me siento como en Hechos de los Apóstoles. Literalmente he vivido un año que terminó hace un par de semanas con la muerte de mi cuñada, de una intensidad impresionante. Simplemente les voy a compartir dos cosas en la intimidad y que todo sea, no es para juzgar, es para la gloria de Dios, que todo sea para la gloria de Dios. Eh, Tengo a mi cuñada de 42 años. Un Viernes Santo, está sentada en la mesa, el Viernes Santo del año 2021, al lado mío, y por algo se toca el tema de la Pascua, y ella dice, esto es puro cuento, ustedes creen en eso de la resurrección, eso es un cuento cualquiera. Eh, y yo casi me muero, como que no, ningún cuento, ningún esto. Y a su vez, en ese instante, siento una voz que me atraviesa, como que me partiera en dos, que dice, más temprano que tarde, tú serás testigo de mi resurrección. Y esa voz no me hablaba a mí, era a mi corazón, pero le hablaba a ella. Y yo no, me quedé muda, me quedé tan perturbada esa noche que no pude ni dormir. O sea, me perturbó tanto esta situación que después fui al sacerdote y le dije, me pasó esto, bueno, qué sé yo. Él me dijo siempre, tienes que poner la otra mejilla, Martica. O sea, amar no es solamente decir, es callar. A los 3 meses le descubren cáncer a mi cuñada, ¿sí? Y mi cuñada tiene un año de quimioterapias, un año en el que murió a su vida del mundo y nació a la vida sobrenatural. Dios la rescató, aunque su cuerpo hermoso, despampanante, una mujer despampanante, quedó en la nada, pero sus ojos nunca estuvieron más límpidos que en los últimos días. En este tiempo fue un caminito, pero resumo la misericordia de Dios contando que 2 días antes de morir, ya estaba en su último, por así decirlo, minuto de conciencia, minutos de todavía conciencia. Con la insistencia ya había recibido hace 2 semanas la unción, la absolución y la comunión. Y yo le decía a mi marido, busquemos un capellán igual que le dé otra vez la unción, busquemos un capellán, busquemos un capellán, busquemos un capellán. Y llamé a la clínica, no había capellán, así que bueno, tenemos un sacerdote muy amigo y él dice, miren, terminó a las 10 con los grupos de jóvenes, 10 de la noche, domingo, párroco de iglesia, ¿cómo puede estar así? Lo fuimos a buscar a su parroquia, lo llevamos al hospital, él llega, le dice, hola, ¿quieres recibir a Jesús? ¿Quieres confesarte? ¿Quieres comulgar? Ya no tenía voz, obviamente,
te absuelvo de todos tus pecados. Le dio la unción. ¿Quieres recibir a Jesús? Sí. Un pedacito de hostia para que no. Ya. Ahí queda inconsciente. Entonces digo, Jesús, qué misericordia. Dios, o sea, tu misericordia no importa si te negó. Tuvo una misa celestial, el regalo del cielo. ¿Quién soy yo para juzgarle su vida? Yo recibí el regalo de la fe. Es un regalo. Yo no tengo ningún mérito para decir, es así, porque actúa así, mira mira el otro. No, yo recibí un regalo. A veces ser intensos es callar. A veces ser intensos es amar. Esa es la mayor intensidad que creo que podemos tener. Amar, porque Dios hace el resto. No, pero la misericordia de Dios, o sea, lo vivido en misericordia, un sí tras otro sí. El sacerdote realmente como cordón umbilical entre Dios y el hombre. ¿Cómo habrá sido la vocación de él? ¿Cuándo dijo sí? Y después a la medianoche, sí. Y después Luciano lo llama a las 4 de la mañana y se va al otro día de misión y le dice, mi hermana falleció, le dan la misa a mi hermana. Del día siguiente, 4 de la mañana. Mi hijo y yo presenciando esto éramos como, Dios, esos son tus pastores. Estos son tus pastores, este es tu pueblo. Somos tu pueblo. Y los hechos de los apóstoles siguen en nosotros. O sea, Lo dejaste sin palabras, Marta. Chicas, nos tenemos que unir al resto del grupo. No sé cómo vamos a hacer. Patti fue muy inteligente en apagar la cámara. Ya se imaginarán cómo estoy, derretida. Moco tendido. alegre. A moco Alegre, tendido. Pati, alegre, tienes que estar alegre. Porque de verdad supuesto. que nuestra promesa es el reino y nuestra promesa es la vida en abundancia. Esa es la alegría. Sí, y la clave que dijiste, ¿no? O sea, agradecer incansablemente ese regalo, el don de la fe que nos ha dado. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? Así que muchas gracias a Dios, infinitas gracias a Dios. Y que le sirvamos siempre. Amén. Chicas, vamos a la sala. Tengo miedo que todas ya se hayan ido. A ver.